quiero cumplir estas 2 semanas, pero a partir de metodología, las clases que van a ver en la segunda, en la otra 2 bloques de simulación, van a tener un quiz antes de cada rotación de simulación. ¿Ya? Ese quiz tiene una nota que sigue esta nota. Sí, es súper importante para que ustedes, por favor, estudien antes del curso de simulación para que puedan optimizar el estudio, ¿ya? Entonces eso es muy importante que ojalá puedan revisar las clases antes de venir, sobre todo en simulación, sobre todo en centro medio, que vayan repasando las clases porque las pruebas después de la semana de chona. Cada uno de ustedes puede hacer lo que quiera la semana de chona, no me importa, pero después tienen una semana de que no les puedo hacer prueba porque esa es la fecha fijada de la prueba. Entonces la semana subsiguiente se le van a empezar a juntar con todas las otras pruebas de los otros ramos, y yo, como todos saben, no cambio las pruebas. Si alguien no cambia las pruebas, soy yo. Nunca. Excepto que haya algo muy grave, que sería como que, por ejemplo, hay una recesión en la universidad o me lo olvidan, pero yo no cambio pruebas, así que no me piden que le cambie las pruebas, porque por eso el calendario está establecido desde febrero, desde antes que entre una clase, para que ustedes puedan estudiar antes de que sea la prueba. Vamos a empezar ahora con la mejor parte de la medicina interna, que es la gastroenterología. Esta clase de medicina en realidad es un bonus track de la clase quinta de gastroenterología. Es súper cortita, pero me parece súper importante que tengan algunos conceptos claros de disfagia. Como por ejemplo que disfagia es la sensación de dificultad para tragar, no la sensación de ahogo, no la sensación de dificultad para respirar, ¿sí? Entonces es la dificultad para tragar, y eso quiere decir que es la dificultad para mover el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago. Por eso hay una disfagia orofaringia en la primera etapa de la deglución y una disfagia esofágica. La disfagia en general tiene una correlación súper directa con lo que te dice el paciente, a diferencia de cuando un paciente te dice que tiene dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal, como que le duele todo, y es súper difícil de identificar, y en la semiología y en la historia clínica es difícil el acercamiento diagnóstico de un paciente con dolor abdominal general. En cambio, la disfagia tiene una muy buena relación. Cuando la gente dice que le cuesta tragar acá, es orofaringia, y cuando dice que la comida le cuesta tragar acá o se le impacta acá, es esófago, retroesternal, ¿sí? Entonces, orofaringia o retroesternal tiene una muy buena correlación, porque eso depende un poco de lo que el paciente te cuenta, que le dice, el paciente se le queda la comida acá o se le queda acá, o le cuesta qué le pasa. Lo mismo que disfagia sólido o anillo, que es súper importante de preguntar. Es fundamental porque afecta la calidad de vida del paciente, provoca baja de peso, y además es sí o sí un signo de alarma. La disfagia es un signo de alarma. Los pacientes con disfagia tienen indicaciones, sobre todo asociadas a otros síntomas de alarma, como baja de peso, anemia, anorexia, tienen indicaciones de una endoscopia digestiva en la urgencia. Está asociado a alta mortalidad y a los costos porque requiere exámenes invasivos para hacerlo. La prevalencia entre un 16 y un 22% en mayores de 50 años, y en todas las edades baja un poco. Entonces, es más prevalente en quién? En mayores de 50 años. Hay un subgrupo de pacientes jóvenes hombres que tienen una historia de disfagia e impactación y antecedentes de anatomía, que se los voy a mostrar después, que es una causa rara y frecuente, pero que cada vez ha aumentado su prevalencia, de disfagia esofágica, que se llama esofagitis eosinofilia, que se me voy a comentar en una de mis tías madres. ¿Ya? Es un problema de importancia en la población de adultos mayores, como ustedes saben, y lo vieron en ingeniería. ¿Por qué? Porque la disfagia orofaringia está asociada al trastorno neurológico, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, ¿sí? El trastorno motor también del esófago, que está asociado finalmente a la doctora. Entonces, un 40 o 60% de los pacientes que están institucionalizados tienen disfagia. Entonces, como saben, la dilución normal es una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. Por eso es importante determinar, ¿ya? También es súper importante diferenciar qué es lo que es
disfagia de lo que es globus faríngeo. La disfagia es la dificultad para tragar. El paciente se mete algo en la boca, que es importante que no tenga una que sea sobre como básico, pero se confunde siempre. Y un síntoma súper frecuente y diagnóstico diferencial de la disfagia es el globus faríngeo, que tiene un componente supratentorial, que es como una enfermedad neuromediada en el fondo, de la neurogastroenterología, y es la sensación de nudo en la garganta. La gente siente como que le están poniendo una corbata en el cuello y no siempre tiene relación con la comida. Te dicen, ¿por qué viene? Porque de repente estoy así y siento que no puedo tragar y me ahogo y no puedo tragar. Eso no es disfagia. ¿Sí? Esto es globus faríngeo, no es disfagia. La disfagia es cuando uno tiene un alimento y el globus no tiene relación con la comida, es entre las comidas, e incluso a veces la gente dice que tiene que tomar agua, como tiene eso acá, toma agua y se le pasa. Entonces, no es igual que disfagia, ¿sí? Súper bien. Entonces, en cuanto a la etiología, vamos a diferenciar los dos grupos que les mencioné, la disfagia orofaringe y la disfagia esofágica. Esta tabla es súper importante porque es pregunta de prueba. Los que vienen a la clase siempre tienen el beneficio de que yo les doy preguntas de prueba. Los que no vienen, los compañeros no les cuentan por no venir a clase. Ya. Entonces, la disfagia orofaringe, la etiología más frecuente, lo que les comenté, enfermedades funcionales neuromusculares, que se afecta principalmente lo que decíamos como que el cuello, por eso que se refiere orofaringe aquí. Hay otras alteraciones como son trastornos neuromusculares, hay alteración de la masticación. A la gente también le cuesta masticar, por ejemplo, los adultos mayores tienen cerebral. Los pacientes con enfermedad de Parkinson o Alzheimer, como tienen trastornos respiratorios, va a haber. ¿Sí? No sé si han visto, el paciente en el hospital, por ejemplo, tienen que hacer una deglución presionada, tragan un poco, no pueden tener colon muy grande y su deglución siempre mastica mucho tiempo la comida, tienen degluciones repetitivas, ¿sí? Y algunas veces incluso como la comida no puede avanzar hacia el esófago porque es como orofaringio, se devuelve y tienen regurgitación nasal. Hay gente que le cuenta que bota o saliva por la nariz o que bota comida por la nariz, ¿ya? Y lo otro que se asocia, está asociado a trastornos neuromusculares, que se le ocurre que puede tener un paciente que tiene trastorno neuromuscular y la comida no la puede tragar. ¿A dónde se le va? A la vía, ¿cómo se llama el de los pacientes que se le va a la vía? Neumonía crónica. Entonces, en general, estos pacientes pueden tener tos. La gente que tiene disfagia orofaringia, sobre todo adultos mayores con trastornos neuromusculares y otros, neurodegenerativo, tosen, comen, tosen. Se lo bueno tosen, la tos, a veces es un síntoma de disfagia orofaringia. También puede haber linfonías que afectan las cuerdas vocales. Y en el fondo, siempre en estos pacientes hay que valorar el riesgo de deglución. Inicialmente uno evalúa con quién, con la fonoaudióloga. Con la fonoaudióloga hacen un test de deglución que permite ver si los pacientes, por ejemplo, después que salen de la UCI o los hospitalizados, después que hacen un accidente vascular encefálico, que es una causa súper frecuente de disfagia en los pacientes y por eso se le instala muchas veces una gastrostomía, hacer una evaluación de la deglución de glucosa o no, para ver si el paciente después de la CD es capaz o no de tragar y cuál es su riesgo de aspiración, para que el paciente después de tener una CD no se muera de una neumonía respiratoria. En cambio, la disfagia esofágica generalmente es una alteración orgánica o funcional. En la región externa también puede ser en la parte del cuello, por ejemplo, que es más alta, esofágica alta, pero generalmente que son como anillos, traqueales, cosas de ese tipo, pero no importa. Y la recuperación es mucho más tardía, es decir, porque la comida avanza un poco, entonces no es inmediata que devuelve la comida, se demora un poco más porque logra avanzar y después se detiene, por ejemplo, si hay una estenosis esofágica secundaria a una enfermedad péptica por reflujo, una estenosis esofágica secundaria por reflujo, y no pasa, la devuelven después. No es inmediata porque no es alta, no devuelven al tiempo, sino que devuelven un poco más tardía. Y lo otro que también hay es dolor torácico en el caso de impactación, y también hay pilosis, que es alto ya. Y en el fondo la evaluación del riesgo de deglución si traga, uno no debería correr porque ese paciente tiene mucho menor riesgo de aspiración que el paciente que tiene una disfagia ya. Entonces, la historia clínica es fundamental para diferenciar una disfagia orofaringe y una disfagia, y ya lo habíamos visto. Y lo mismo que les decía un poco antes, que un 48%, casi un 50% de los pacientes sabe dónde viene. Entonces, lo dice. Entonces, yo puedo dirigir mi evaluación según lo que el paciente me dice y la historia que yo tengo. Hay que preguntar. ¿Ya? Pues repito, las causas de la disfagia, las causas orofaringeas mecánicas, por ejemplo, la radioterapia,
cervicales, por ejemplo, en cánceres que sean linfomas, cánceres de cabeza y cuello que reciben irradiación pueden provocar alteraciones de trastornos a nivel de la orofaringe. También hay, por ejemplo, alteraciones motoras, como yo comentaba recién, a nivel del sistema nervioso central, accidentes vasculares, tumores cerebrales, síndromes terminales, en realidad patología neurológica, ¿sí? También hay otras cosas como la esclerosis neurológica y una súper importante es el Guillain-Barré, ¿ya? El Guillain-Barré es muy importante también de discusión porque viene provocando dificultad acelorrea. El paciente tiene el trastorno motor pierde la fuerza del músculo estriado a nivel de la cabeza y no puede hacer. Y otras que van a pasar ahora que también son súper importantes en el diagnóstico diferencial de la disfagia, que es la dermatomiositis y la polimiositis. Y también como síntoma accesorio a la enfermedad de inser tejido conectivo. EBTC es enfermedad de inser tejido conectivo. Lo van a ver ahora en reumatología y son patologías que si bien son infrecuentes, dan una manifestación desde el punto de vista semiológico súper bonito y lo van a conocer más. Respecto a las causas esofágicas, aquí ya van más cosas de la tercera mecánica, que son los anillos esofágicos, anillo esofágico superior, síndrome de Pinso, la esofagitis eosinofílica, que esa sí hay que poner en principal atención, que es el grupo que le contaba de hombre joven con antecedentes de atopitis. También se dan mujeres, pero mucho más frecuente en hombres jóvenes. Los tumores esofágicos, por eso que es la alarma, los tumores esofágicos escamoso o adenocarcinoma. Las enfermedades sistémicas como la esclerodermia, ¿conocen la esclerodermia? O la esclerosis sistémica, dentro de sus síntomas provoca el síndrome de Krebs, que es la variedad limitada de la esclerosis sistémica, y se caracteriza, aparte del fenómeno de Raynaud, tienen disfagia en los pacientes y enfermedad por reflujo esofágico, porque tienen una hipomotilidad del esófago, entonces tienen el esófago más grande. También hay divertículos, compresión extrínseca y las motoras, que son las más importantes, primero grupo, porque es de las mecánicas, ¿cierto? Están las motoras. Y las motoras principalmente está la acalasia, ¿ya? La acalasia es el principal trastorno motor esofágico que tienen que conocer y saber cómo se estudia. Y de ella vamos a hablar un poquito. Ya vimos que la disfagia orofaringea, adulto mayor, paciente con patología cabeza y cuello, enfermedades neurológicas, neurodegenerativas. Pregúntalo, ¿ya? Súper bien. Con respecto al estudio de la disfagia orofaringea, este es el examen de elección, se llama estudio de deglución con videofluoroscopía, no está en médica disponible, nosotros derivamos a los pacientes a Santiago, hay solamente como 3 centros a nivel nacional que lo estudien, porque evalúa en tiempo real la coordinación entre la orofaringe y la presencia además de aspiración. Entonces uno ahí puede evaluar si existe un trastorno motor, como en la parte superior de la parte inicial de la deglución. Y más bien permite diferenciar eso, o sea, hay un nuevo riesgo de aspiración del paciente. ¿Y qué va uno a decir? No siempre es tan fácil decidir hacer una gastrostomía a un paciente. Existen otros estudios como la evaluación de la deglución, que es el FES, que no está disponible. Está con la resonancia tubular magnética, que está principalmente enfocada a los trastornos neurodegenerativos, neurológicos, presencia de ACV. A veces empezaría el trastorno de deglución y a alguien se le pasó que tenía una ACV y nunca tuvo una sintomatología. Y no hace un escáner de cerebro o un protocolo stroke para ver infarto cerebral, y el paciente también tenía una ACV y por eso tiene el trastorno de deglución. No todos los ACV son tan fríos, pero ve al paciente así como con la hemiparesia facio-braviocular izquierda que canta que es una ACV. Perfecto. Y la electromiografía está principalmente diseñada para los trastornos que son neurogénicos y miogénicos, como la dermatomiositis y la polimiositis, enfermedades musculares. La disfagia esofágica, entonces, son causas estructurales o motilidad. Estructurales o motilidad. Estructurales, estenosis, tumores, ¿sí? Motilidad, acalasia. Hay otra, pero acalasia es la que tienen que conocer al menos. ¿Cómo orienta? Cuando la disfagia son sólidos, uno dice que esto es una obstrucción mecánica, ¿sí? Porque pasa el líquido, porque está estenosado, pero pasa el líquido. Cuando hay un trastorno motor de la motilidad, en general la disfagia es sólido o líquido, porque no importa lo que pase, porque es que el esófago no se mueve, ¿sí? Bien. La temporalidad, y generalmente las causas benignas lentamente progresivas y no es de un momento a otro. El reflujo esofágico causa como complicación estenosis péptica. ¿Cómo se trata una vez que el reflujo está
tiempo se dilata. Usamos un balón de dilatación, que se llama balón de Hércules, que da lo mismo, que uno dilata, no pasa una guía y después infla un balón y rompe la estenosis. Siempre hay que descartar que cuando hay una estenosis, tomar biopsia antes que no sea un cáncer, porque cuando bajo la estenosis uno no puede mirar, hay un cáncer. Normalmente la evolución es más rápida y más tórpida, con baja de peso, cosas de maternidad, cáncer de esófago, y los síntomas intermitentes, siempre pensar en esofagitis eosinofílica, porque si bien no es alérgica, es inmunomediada, tiene un componente como encíclico. Entonces, el típico paciente joven que se impacta, viene con la historia que se comió un pedazo de carne y se impactó, que tuvo que sacarlo, pero no una vez. Después le pasó un año después le pasó de nuevo con otra comida y generalmente se impactan con carne. Como el antecedente de impactación es fundamental. Los síntomas asociados a la disfagia esofágica, el dolor torácico, lo otro es la litosis, porque se ve que la comida ahí pues no avanza. Como no avanza, no entra y el esófago está con comida ahí que no ha bajado desde no sé cuándo, a veces está lleno. Cuando hay calacia severa, uno entra al esófago y el esófago está lleno de comida, lleno. Esa comida puede estar ahí, yo tenía pacientes 48, 72 horas con comida con el esófago lleno, obviamente la litosis es impresionante. No es que todo paciente con la litosis tenga una calacia, pero es una de las cosas que uno debería descartar, al igual que el tratamiento gástrico, gastroparesis, pacientes con diabetes. Sí. Entonces, acá en la disfagia esofágica, la endoscopía es la reina, ¿ya? Entonces, videofluoroscopía de la dilución, orofaringia, endoscopía digestiva alta, eso sí, porque lo primero que uno tiene que descartar es lo estructural y después el trastorno de la motilidad, ¿sí? No se puede hacer un estudio de motilidad sin antes haber descartado la estructura y el esófago se mira por dentro, ¿ya? Entonces permite una visualización directa y uno puede ver así como esto es una esofagitis severa, esto también es una esofagitis severa con estenosis, esto que se ve aquí que el esófago parece una tráquea. Se llaman anillos traqueales, pero en el esófago es característico de la esofagitis eosinofílica. Y no entre, parece que estuviera la tráquea, pero no. Son características endoscópicas de la esofagitis eosinofílica. Siempre que hay disfagia, y esto que esta parte es súper importante y creo que la dejen para siempre en su memoria, si un paciente tiene disfagia, cuando ustedes piden la endoscopía, tienen que decir endoscopía digestiva alta más biopsias de esófago, ¿sí? Porque con la esofagitis eosinofílica a veces no es nada, el esófago está normal. Y uno pierde la oportunidad de hacer un diagnóstico por biopsia. Se toman 3 biopsias del esófago distal y 3 biopsias 10 centímetros sobre el esófago. Entonces lo que importa es aproximar, pero son 6 biopsias. Lo que importa es que siempre que haya disfagia hay que pedir endoscopía digestiva alta a biopsia de esófago. Ya. El estudio habilitado del esófago, que ahora se llama esofagograma temporizado, en la línea tampoco hay. Entonces cuando queremos ver algún trastorno del tipo alalacia, en realidad estamos medio fritos porque no tenemos cómo hacerlo, a veces lo mandamos a hacer la tagna. Esta tagna hace un buen estudio habilitado en el Clínica de la Luz. Entonces un paciente tiene la sospecha no tiene clara, Clínica de la Luz, tagna. No es malo, ahí toman radiografías, esófago modelo, con medio de contraste, con un arco externo sacando radiografía sería hasta hacer una reconstrucción de cómo va bajando el vario a través del tubo digestivo. En cambio, el esofagograma temporizado es mucho más moderno, top, solamente restringido en algunos lugares de Santiago. Pero permite ver, por ejemplo, divertículos de Senke, que son unos divertículos que están arriba en el esófago proximal principalmente. ¿Sí? Y ahí se queda comida, está bien danitoso. Es un divertículo, está en el esófago, se queda comida ahí. Y también permite, por ejemplo, como está aquí, uno cuando no puede pasar, ven mi mouse, ¿cierto? Cuando uno no puede pasar por la endoscopía, hasta acá y uno no sabe que hay del otro lado. Entonces uno tiene disponible en el esofagograma temporizado, en el no habilitado, que es como baja el contraste, puede ver, por ejemplo, que esta estenosis es súper larga. Yo aquí no puedo dilatar con un balón, porque puedo dilatar con un balón una estenosis que es un segmento. Si una estenosis larga yo no voy a dilatarla, ¿por qué? Porque ahora uno no puede ver un escáner con contraste oral en que uno toma, pero no es seriado. Entonces uno igual puede perder visualización del medio de contraste. Ya, entonces aquí viene la reina para los trastornos, esta es la reina de los trastornos motores del esófago. La manometría esofágica de alta resolución tampoco está en la lista. La primera región que tiene después de nosotros es Antofagasta, que tiene hace muy poco, hace creo que un año y no más que eso, y
Y después no hay tampoco La Serena, y lo que viene es Santiago y Concepción y Puerto Montt, donde se concentra la mayor cantidad de centros que hacen estudios funcionales, ¿sí? Toda esta parte de la manometría, trastornos esofágicos, trastornos motores, tienen que ver con la neurogastroenterología, que es una subespecialidad de la gastroenterología, con todo un estudio súper creciente, porque toda la gente se hincha, todo les cuesta tragar, ha aumentado un montón la patología neurogastroenterológica. No importa que se aprendan esto, lo que importa es que sepa pedir el examen. Disfagia esofagia con endoscopía normal y yo sigo con la sospecha de que es una calación, manometría esofágica de alta resolución. ¿Cómo yo sospecho que es una calación? Porque cuando yo hago la endoscopía digestiva alta, cuando le hago una imagen del paciente, el esófago está dilatado y el esfínter esofágico inferior, que esto siempre lo pregunto, igual que quiero preguntar, pero si no había pillado así, es esta imagen que está acá. Se llama imagen en pico de pájaro. A ver, y acá está el esófago y el esófago se ve gordo, por el esófago no es de ese tamaño, ¿lo ven? Se ve ancho. No es lo mismo que el esófago se ve ancho. Hay dilatación esofágica, se aguza, se dispara, porque la calasia es una enfermedad que se caracteriza por la hipertonía del esfínter esofágico inferior. Se pone hipertónico, en la endoscopía cuesta pasar, y como el esófago pelea todo el rato, lucha para pasar, termina dilatándose, igual que una manguera que uno le pone una presión, se dilata. Se dilata, se llena de comida, la gente no puede tragar. Entonces, para poder vencer la presión que tiene el esfínter esofágico inferior, la gente come súper raro, uno lo hace así. Aumenta la presión intratorácica. Entonces, aumentando la presión intratorácica, hacen que se abra el esfínter esofágico inferior. Entonces, tiene una forma como súper particular de comer las personas que la hacen. Entonces, la manometría, ¿para qué sirve? Para el diagnóstico de trastornos motores del esófago. ¿Se pide para qué? Con endoscopía digestiva alta normal, para descartar, para existe la sospecha, esófago dilatado, sí, a la casa. Manometría esofágica alta resolución. Estos son lo que uno encuentra en una manometría, que es lo mismo, no tienen que aprenderlo, es muy de especialidad. Solo mostrarle que a partir de estos no para que se aprendan, pero así es como funciona la gastroenterología y los trastornos motores del esófago. Todo se abre en una amplia gama de cosas. A ustedes lo que importa es disfagia orofaringea, disfagia esofágica, ¿sí? Disfagia orofaringea, trastorno neurodegenerativo neurológico, disfagia esofágica, mecánico, motor, mecánico, endoscopía, motor, manometría esofágica de alta resolución. Check, listo, ¿sí? Cuando uno abre esa manometría, check, se abre toda esta gama de enfermedades que son desórdenes que los que yo me dedico. Acá la sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, el trastorno de obstrucción de la salida, del flujo, de mil cosas, ¿sí? Y para el otro lado hay desorden de la peristalsis, que es contractilidad ausente, campo esofágico, esófago hipercontráctil, motilidad inefectiva, 1500 cosas, ¿sí? Es para decirle que la medicina no queda ahí, lo que importa es que usted al menos sepan eso y todo se siga ampliando, como yo siempre le digo, en miles de algoritmos de diagnóstico, pero hay que llegar ahí. Y después ustedes hacen eso, derivan. Interconsulta, gastroenterología. Pero la idea es que ustedes logren llegar al menos hasta ese estudio. Y acá, dos palabras en su paquete sinofílica, les dije todo. Historia familiar, atopía, sexo masculino, hombre joven. Le pregunto siempre en las pruebas porque a todos se les pasa y nadie le pide el biopsia de esófago al paciente. Todo paciente con disfagia se le pide biopsia de esófago, ¿cierto? Súper bien. ¿Cuáles son los síntomas principales de los adultos? La disfagia, la impactación y el dolor torácico, porque les duele el pecho cuando se les ha impactado algún alimento. Yo tengo tengo ya 3 pacientes. Tengo un paciente súper joven de 14 años, un niño, un adolescente en transición, en realidad tiene 15, 16, ahora conmigo. La mamá pensó que era mañoso toda la vida, tenía historias de impactación y lo trataban así, me lo mandaron a pensar que tenía un trastorno de la conducta alimentaria. Me trataron del psiquiatra con psiquiatra porque no quería comer, porque tenía miedo de comer. Y nadie le quería meter un tubo, no sé por qué, pero da lo mismo. Y el niño trató de la conducta alimentaria, anoréxico, full terapia psiquiátrica, y yo le decía, no, si yo estoy bien. La mamá insistía en que tenía algo, porque no quería comer, y súper delgado. Le hicieron finalmente bajo sedación de endoscopía y tenía una estenosis esofágica, secundaria a una esofagitis eosinofílica con delibro. Ahora usa glucosamida, que es un corticoide, en saliva artificial. ¿Se lo traga?
y ahora su esófago, esto que arreglo dilatado, es un esófago perfecto, nunca más impactado, come de todo, súper bien. Entonces es súper importante pensarlo, porque uno le puede cambiar el pronóstico a algo. Y lo otro que cambia por alimentos, principalmente por la leche, el queso y el trigo, que no tiene que ver con que sea seguida por el paciente, pero es un alimento que en general gatillan la esofagita eosinofílica porque se caracteriza por aumento de los eosinófilos en el esófago. Y se ve súper parecido a la candidiasis esofágica. Los que estuvieron en el hospital, que no vieron el grupo del hospital Tonsi, que vieron esa candidiasis gigante, ya no se ve así, pero la esofagita eosinofílica se ve parecida. Uno ve acúmulos blancos llenos en todo el esófago y uno dice candidiasis. El cabro joven tiene VIH y es una esofagitis eosinofílica. Por eso que ahí siempre biopsia. No todo lo que brilla es oro, no porque se vea como cándida es cándida, también son acúmulos de eosinófilos que se ven blancos en el lumen esofágico. Entonces siempre descartar otras causas de esofagitis de eosinófilos. Esto es un poco para que puedan ver cómo ha ido aumentando la esofagitis eosinofílica desde el 2001 hacia el 2022, o sea, es una etiología en aumento. El más capo en Chile de esofagitis eosinofílica son dos, el Hugo Monroy de la Católica y el segundo es el doctor Chaguán, que también es de la Católica. Él es súper especialista en esofagitis eosinofílica, está en Roma ahora haciendo muchos estudios en esto. De hecho son diapositivas, por eso lo menciono. Y él trabaja en este tipo de estudios de clínica de gastroenterología y hepatología, y el chileno es más joven que yo, está viviendo en Roma haciendo estudios de esofagitis eosinofílica. Todos pueden hacer cosas, pero creo que ustedes también pueden hacer eso. Todos pueden. Ya. Eso es. Entonces, en el fondo, tiene que tomar piezas de tiempo, ya lo repetí 500.000 veces. Sigue con más de 15 años por campo, que no es importante. Se hacen terapias dietéticas, corticoides que no son corticoides sintéticos, sino que pueden ser inhibidores. Eso es todo. La primera línea en realidad es IBP. Uno podría usar, lo que tiene evidencia es omeprazol o omeprazol, porque tiene no solo un efecto en bajar el reflujo, sino tiene un efecto como preiotrópico antiinflamatorio a nivel los IBP. Si no responde IBP, uno estaría con segunda línea con buesoría en saliva arterial. Eso es súper especialmente, si queda lo mismo, lo que me importa es que los jóvenes se impactan, alergia, que antecedentes de que rinitis, atopía, dermatitis. Eso es aquí que es una ficha. Muy bien. Yo hablo harto de